Estamos estudiando nuestro catecismo bautista en el libro o la exposición que hace un hombre de apellido Bedom o Bedome. Vamos ahora por la pregunta número 5. Nuestra pregunta anterior fue: ¿qué es la palabra de Dios? Ahora iremos a ver la pregunta 5, que dice así: ¿pueden todos los hombres hacer uso de las santas escrituras? Y la pregunta se hace abiertamente: ¿pueden todos los hombres hacer uso de las santas escrituras? ¿Pueden todos los hombres hacer uso de la Biblia? La respuesta que tenemos es: a todos los hombres no solo se les permite, sino que también se les ordena y exhorta leer, escuchar y entender las santas escrituras. Cuando vemos esta respuesta, parece contrario tal vez a la mentalidad que una vez que algunos hemos tenido o tuvimos en algún momento, que las escrituras eran solo para la iglesia, pero las escrituras son dadas, sí, para el pueblo de Dios en primera instancia, pero también son dadas para todos los hombres y son necesarias para todos los hombres. Por eso se les exhorta a leer, escuchar y entender las santas escrituras. Esta exposición de este catecismo continúa haciendo más preguntas y indagando más profundamente. También dice que pregunta, continuando a continuación, tal vez no está aquí, pero dice: ¿deberían ser leídas las escrituras? Y utiliza una serie de pasajes para hacer estas afirmaciones. Por ejemplo, en este caso dice: sí, buscad en el libro del Señor y leed, como dice Isaías 34:16. Esto afirmando la pregunta que fue hecha por medio del catecismo: ¿pueden todos los hombres hacer uso de las santas escrituras? El mismo catecismo nos responde con una exposición o con un pasaje que hace referencia a cómo el Señor insta a buscar en el libro del Señor y leer. Siguiente pregunta dice: ¿deberíamos leerla por nosotros mismos? Sí, responde Bedom en este catecismo. Y dice después, utiliza un pasaje de Hechos capítulo 8, versículo 28. Hechos capítulo 8, versículo 28. Dice: sí. Y el pasaje que estoy mencionando dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y leía al profeta Isaías. Este pasaje que es mencionado como respuesta a esta pregunta de que si deberíamos leerlas por nosotros mismos, hace referencia a cómo este hombre, eunuco de Etiopía, se encontraba leyendo las escrituras por sí mismo, a pesar de no ser un judío específicamente, sino que venía de una nación lejana, venía de un pueblo lejano y se acercaba a Jerusalén para tener conocimiento. De hecho, en esa misma instancia, Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y le responde que él no entiende, que quién está hablando, ¿verdad? Es su pregunta: no entiendo. Bueno, pero la respuesta a nuestra pregunta es que sí debemos leerlas por nosotros mismos, así como el eunuco las leía por sí mismo. Deberíamos leérselas a otros, deberíamos hacer uso de las Sagradas Escrituras de la Biblia para leérselas a otros. Sí, responde nuestro catecismo. Dice: leerás esta ley delante de todo Israel. Utiliza el pasaje de Deuteronomio 31, versículo 11, donde Moisés se encuentra diciéndole a los ancianos del pueblo de Israel que, a pesar de que su tiempo básicamente ha acabado en esta tierra,
ellos, los ancianos de Israel, deberían continuar leyéndole las escrituras al pueblo los días de reunión. Por eso la afirmación es sí, debemos leerle las escrituras a otras personas. ¿Deberíamos hacer que otros las lean? La respuesta tenemos en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Colosenses 4, 16. ¿Deberíamos hacer que otros la lean? Sí, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Pablo les instruye a la iglesia en Colosas que una vez que ellos terminen de leer la carta que les ha sido entregada, que también se la entreguen a otros, que se la hagan saber a otros. Por eso, Pedón, al exponer este catecismo y hacer la pregunta de que deberíamos hacer que otros lean las Sagradas Escrituras, hacen uso de este pasaje muy particular, donde Pablo insta a los colosenses a hacer que los de la Odisea también lean las Sagradas Escrituras. Deberían ser leídas las escrituras cuidadosamente. Sí, es a la afirmación de nuestro catecismo. Y para esto utiliza el pasaje de Lucas capítulo 10, versículo 26. Lucas 10, 26. Dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En esta instancia, si leemos desde el versículo 25, vemos que quien se acerca a Jesús es un intérprete de la ley. Este intérprete de la ley dice el pasaje que he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor le responde y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Por eso la pregunta de que las escrituras deben ser leídas, de que si las escrituras deben ser leídas cuidadosamente, se contesta en forma afirmativa. Sí, deben ser leídas cuidadosamente. Este escriba, que debería ser un gran conocedor de la ley de Dios y de las escrituras, se acerca al Señor Jesús y le pregunta le hace una pregunta con trampa, haciendo que heredaré la vida eterna. El Señor responde, ¿qué dicen las escrituras? ¿Qué dice la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? Entonces, él vuelve la pregunta y en vez de responderle de una vez, diciendo respondiendo a su pregunta antojadiza, más bien le dice, ¿qué es lo que usted encuentra en la ley? ¿Qué usted ha leído? Usted debería saber, debería conocer cuidadosamente y con detalle qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Deberían ser leídas diligentemente? Sí, responde nuestro catecismo. Escudriñad las Escrituras. Y utiliza el pasaje de Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Donde en este pasaje encontramos al Señor Jesús recordándoles cómo en ellas, en la palabra de Dios, en las escrituras, van a encontrarse el testimonio de Jesús, el testimonio de Cristo Jesús. Escudriñad las escrituras, los insta a escudriñarlas. Por eso deben ser leídas diligentemente. Deberíamos perseverar
en leerlas? La siguiente pregunta. Sí, debemos perseverar en leerlas. Para esto el Bedomo usa el pasaje de Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, donde está dando una serie de advertencias a aquellos que reinen, a aquellos que rijan al pueblo de Israel. Y les dice en el capítulo de Deuteronomio, de 17 de Deuteronomio, versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Así es. Se responde entonces afirmativamente. Debemos perseverar en leer las Escrituras. Así como la instrucción es dada a aquel que gobierne, a aquel que reine sobre el pueblo de Israel, a leerla todos los días, así nosotros debemos también perseverar. Debemos ser constantes en la lectura de la palabra. La siguiente pregunta nos dice, ¿deberíamos hacer esto particularmente en el día de reposo? Para esto vamos a Hechos capítulo 13, versículo 27. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. En este caso particular de Hechos capítulo 13, Pablo se encuentra exhortando de que como ellos no escucharon las palabras que leían todos los días de reposo. El mandamiento es hacerlo y ellos lo hacían, pero a pesar de haberlo hecho no las entendían, no comprendían y no las vivían. Esa es la exhortación. Pero nosotros tomamos de aquí que debemos leer las escrituras, particularmente los días de reposo. Por eso en nuestros cultos tenemos lectura continuada de la palabra de Dios. Tenemos por la mañana el Antiguo Testamento y por las tardes leemos el Antiguo Testamento. ¿Deberíamos preferirlas sobre todos los otros escritos? La respuesta que tenemos de Bedom es un poco interesante porque él utiliza el pasaje de Jeremías capítulo 23, versículo 28. Jeremías 23, 28. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. En el libro del Catecismo encontramos que la respuesta a deberíamos preferirla sobre todos los otros escritos se responde en afirmativo, sí, pero solo dice que tiene que ver la paja con el grano. Parece no expandir acerca de la pregunta, parece no responderla. Bueno, el asunto es que el pasaje que está tomando está instando al pueblo a discernir entre las palabras de los profetas que eran verdad y las que eran mentira. El pasaje es Jeremías 23, 28. Y dice así, nuevamente, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Entonces, es un llamado en ese versículo a discernir, a que podamos entender y comprender cuál es verdaderamente la palabra de Dios. Por eso debemos preferirlas
por sobre todos los otros escritos. Dice la siguiente pregunta: ¿era el leer las escrituras una costumbre antigua? Sí, era una costumbre antigua. Y ahí en Hechos capítulo 15, en el Nuevo Testamento, se nos hace una afirmación de algo que sucedía en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 15, versículo 21. Dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En esta pregunta se nos llama a la conciencia que si esta práctica de leer las escrituras es practicada desde hace mucho. Y sí, respondida en afirmativo, sí. Porque Moisés desde generaciones antiguas es leído en las sinagogas. Obviamente este pasaje en Hechos, estamos hablando poco tiempo después de la venida del Señor Jesucristo, hace 2000 años. Pero la costumbre y la práctica y la tradición y el mandamiento de nuestro Señor desde entonces hasta ahora ha sido el leer las escrituras, particularmente en los días de reposo y en medio de la reunión y la congregación de los santos. Luego la siguiente pregunta llama a ver que si esta era la costumbre del Señor Jesucristo. Dice: ¿era esta la costumbre de Cristo? ¿Era la costumbre del Señor leer en el día de reposo, leer la palabra? Bueno, sí. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Es claro que era la práctica constante de nuestro Señor Jesucristo el leer la palabra el día de reposo en la sinagoga, en la reunión, en la congregación del pueblo de Dios. Entonces, por eso tenemos esta respuesta en este pasaje. Sí, sí era la costumbre de Cristo. Es digno de nuestra atención aquello que está contenido en las Escrituras. Es digno de nuestra atención aquello que encontramos en este libro. Veamos un pasaje que ya leímos anteriormente en Juan capítulo 5, versículo 39, en el cual se nos dice cómo Él llama a los hombres a leer las Escrituras porque ellas dan testimonio de Él. Ellas dan testimonio del Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 39. Lo leímos anteriormente. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es importante, que prestemos atención a lo que dicen las Escrituras, a lo que está contenido en ellas, porque ellas son dignas de nuestra atención. Lo que está contenido aquí no solamente es para vida eterna, es Cristo mismo revelándose, nosotros revelándose a su pueblo, haciéndose conocer por aquellos que leen la palabra. ¿Conduce el descuido de las Escrituras a la ignorancia y error?
Bedom hace uso de un pasaje de Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo 22, 29. En este pasaje, el Señor se encuentra exhortando a los saduceos, que era una tradición judía, y les dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Particularmente en este caso, el Señor exhorta a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran un grupo de tradición judía que decía que solamente el Pentateuco era la palabra de Dios. Ellos consideraban que solamente los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento eran la palabra de Dios. Además, ellos no creían en la resurrección, negaban completamente la resurrección, decían, no existe tal cosa como la resurrección. Entonces, ellos se acercan al Señor Jesús en ese pasaje, a partir del versículo 23, en ese capítulo 22. Y hacen una pregunta al Señor. Le dicen a partir del 24, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia. Dejó mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. De la misma manera también el segundo y el tercero, perdón, hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. Y ellos hacen una pregunta al Señor y le dicen, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y esto lo hacen los saduceos para probar al Señor Jesús. Porque ellos no creen en la resurrección. Ellos están preguntando de forma burlista. Pero el Señor simplemente los corrige. Les dice, ustedes pecan, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dice, y les contesta de la siguiente manera, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Señor, exhorta a los saduceos por su ignorancia y error con respecto a las escrituras. Debemos prestar atención a pasajes como este y a la pregunta que tenemos aquí. La pregunta nos dice que la pregunta que se hace es, ¿conduce el descuido de las escrituras a la ignorancia y al error? Definitivamente. Vemos en el caso de estos saduceos, ellos ignoraban gran parte del Antiguo Testamento y esto los condujo a un error terrible, el cual el Señor, en su misericordia, los corrige. Pero no sabemos qué sucedió con ellos después de ese día. La siguiente pregunta es contrastante a lo que vimos anteriormente y nos dice, ¿hay una bendición prometida por el uso diligente de las escrituras? Para eso, Bedom contesta en afirmativo y dice que sí. Y el pasaje que usa es de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Este anuncio lo encontramos en este último libro de nuestra Biblia.
en medio de la salutación o el saludo que Juan hace al introducir esta carta. Qué bueno que la última carta, a pesar de que algunos la consideran difícil o tal vez trágica o temible de leer, es una carta para que los creyentes sean bienaventurados al leerlas. Tenemos más preguntas y dice, ¿debería ser oída la palabra de Dios? Para esto tenemos Juan capítulo 8. ¿Debe ser oída la palabra de Dios? Juan capítulo 8, versículo 47. Dice ese pasaje, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En este pasaje el Señor se encontraba exhortando a un grupo de judíos que se encontraban preguntándole acerca de varias cosas. De hecho, esto viene de pasajes anteriores. Pero su exhortación es a que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso debe ser oída. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Es muy importante también entender que en un principio, en la iglesia, cuando la iglesia nacía en este punto de la historia, las, la Biblia no era tanto leída, no podía ser leída en las casas. Casi nadie tenía una Biblia, lo que tenían eran rollos. Y estos rollos se encontraban más que todo en el templo. Estos rollos eran leídos por los escribas, a alta voz en la congregación el día de reposo. Entonces, por eso era muy importante acercarse a donde, a donde la palabra era hablada, era enseñada. Igual es necesario para la iglesia hoy en día escuchar la palabra de Dios predicada, escuchar la palabra de Dios cuando es expuesta. Siguiente pregunta nos dice, ¿debería ser oída toda la palabra de Dios? La respuesta está en Hechos 10:33. Debe ser oída toda la palabra de Dios. Hechos 10:33. En esta instancia, Pedro se acerca a Cornelio, no nuestro Cornelio, Cornelio de la iglesia temprana, y les expone, les explica todo lo que el Señor le ha mandado. Dice el pasaje, así que luego envié, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estos gentiles se reunieron para escuchar de parte de Dios lo que Pedro traía para ellos. Todo lo que Pedro traía para ellos de parte del Señor.
¿Deberíamos oír la palabra de Dios con una reverencia santa? Isaías 66, versículo 2, nos pone un poco de esto. Isaías 66, versículo 2. Dice así: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En este caso, en esta instancia, el Señor está dando profecía a través de Isaías. Y esta profecía, el Señor está exaltando su nombre, está recordando que Él es Dios, que Él es quien ha creado todo, es el creador de todas las cosas. Y a pesar de que Él es el Señor, el que ha hecho todas las cosas, dice que Él va a mirar al que es pobre y humilde de espíritu, aquel que tiembla ante la palabra de Dios. Por eso está en la respuesta que Bedom da acerca de que deberíamos oír la palabra de Dios con una reverencia santa. Sí, debemos oírla con una reverencia santa. Siguiente pregunta nos dice, ¿deberíamos oírla con deleite? Para eso tenemos Marcos capítulo 12, versículo 37. Ese pasaje se nos dice que la gran multitud le escuchaba con deleite. Dice, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. No es una instancia de... Creo que nadie está solo cuando a veces nos encontramos batallando o luchando contra nuestro cuerpo, contra nuestra carne, contra el enemigo, contra las distracciones que se encuentran alrededor, al escuchar, al atender a la palabra de Dios. Pero la exhortación o esta pregunta que tenemos en el catecismo es para escucharla con deleite, para venir delante del Señor, unión de los santos, y deleitarnos al escuchar la palabra, a pesar de las luchas, a pesar de las distracciones y las dificultades que enfrentamos muchas veces. ¿Debemos oírla con fe? Bueno, el pasaje que utiliza Bedom es bastante interesante. Está en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo de Crónicas 20:20. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Bedón toma este pasaje al al hacer esta pregunta de que si debemos oír la palabra con fe,
porque en esta instancia el pueblo está temeroso. Pero Josafat se acerca al pueblo, se levanta delante del pueblo y les insta a creer en la palabra del Señor, a aquello que el Señor ha revelado a sus profetas, aquello que el Señor ha dado. Él los llama a perseverar creyendo en eso. Debemos oírla con humildad. Pasaje que utiliza Bedom está en Santiago capítulo 1 versículo 21, donde dice: sí, recibid con humildad la palabra implantada. No hay ningún provecho para nuestra vida si tomamos la palabra de Dios con jactancia, si la tomamos con arrogancia, creyéndonos mucho, pero sí hay provecho si la recibimos con humildad. Deberíamos oírla con una firme resolución de obedecer. Pasaje que es utilizado está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 46, en el cual se nos dice que debemos cuidar de cumplir. Ese pasaje, Deuteronomio capítulo 32, versículo 46. Moisés les dice al pueblo y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. El pueblo se encuentra entrando a la tierra prometida, está al límite, y nuevamente les insta, ¿verdad?, a no solamente oír, no solamente leer, no solamente escuchar, sino también a vivir de esa manera. Deberíamos desear escuchar la palabra una y otra vez. Hechos capítulo 13, versículo 42. Pregunta es: ¿deberíamos desear escuchar la palabra una y otra vez? Hechos 13, 42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Sí, responde Bedón, deberíamos desear escuchar la palabra una y otra vez. En este caso, estos judíos, estos gentiles están ansiosos porque les explique nuevamente la palabra de Dios. Hermanos, en esta mañana quedaremos por aquí, pero vemos la pregunta inicial: ¿pueden todos los hombres hacer uso de las Santas Escrituras? Sí. A todos los hombres no solo se les permite, sino también se les ordena y exhorta leer, escuchar y entender las Santas Escrituras. A todos los hombres. Recordemos que el juicio final será con respecto al Evangelio de Dios, será con respecto a la revelación que Dios dio. Y recordemos que aquellos que no han escuchado la palabra, sin la ley de Dios perecerán. Por eso es importante que instemos a aquellos que no conocen al Señor Jesús aún a ir a la palabra y escudriñarla.
quedamos hasta aquí en esta mañana y continuamos con el sermón. Pasó. 10:30. Continuamos con el culto.